Ok, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Carlos Fidel Arrieto, soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente me encuentro en el último ciclo y estoy haciendo esta entrevista para poder conocer su opinión respecto a un tema controversial, o sea, un tema que es bastante necesario para nosotros, que es en este caso las personas con autismo, ¿no? Actualmente estamos llevando un proyecto en el cual estamos buscando soluciones innovadoras para poder mejorar la calidad de vida de estas personas y queremos conocer un poco más acerca de su percepción del tema. Ok, dígame, para empezar, ¿podrían presentarse, por favor? Sí, yo soy Jenny Cecilia Rivas Rondón. Ujú. Soy madre tengo 6 hijos actualmente, ¿no? Dos de ellos tienen diagnóstico de síndrome de Asperger. Ujú, Es mi hijo el segundo, y que ya tiene 20, y mi hijo el quinto, que tiene 11 años. ujú. Ok, Eh, ok. me desempeño, bueno, soy licenciada en enfermería. Actualmente estoy trabajando. En este momento estoy con la licencia por mi última bebé, Ujú. Ah, de qué que bueno. estoy en casa. Felicitaciones, no sabía, no sabía. Gracias. Y Mi nombre es Adalberto Zavala, esposo Ujú, de Jenny. Soy paramédico, ujú. también trabajo en la parte de seguridad industrial. Y aparte, o sea, fuera de mi anterior relación, o sea, tuve una niña que también Ujú. tiene un retraso psicomotor. Ok, ok. Entonces me interesaba escuchar la sección, y también porque como vivimos ya aquí juntos, entonces también me interesa saber un poco más sobre el tema y también conversar y conocer, porque ya que estamos metiéndole el pecho los dos a todos, para los muchachos. Claro, claro, En eso. claro, sí, sí comprendo. Más bien gracias, gracias por tu interés, lo aprecio bastante y qué bueno que estén los dos juntos, ¿no? Ahí tratando de llevar esa situación cada vez para mejor. Dígame, actualmente entonces, más o menos por lo que me iban comentando, ¿cuántas personas viven en su domicilio? ya somos 8. 8 personas, ¿no? O sea, sus 6 hijos y ustedes dos, ¿ok? Sí, Y bueno, esto ya me lo mencionaron, que sus 2 hijos son los que tienen síndrome de Asperger, ¿cierto? Esta pregunta sí me parece importante. Si usted tuviera que describirme o contarme alguna experiencia que haya sido un poco complicada respecto o sea, a sobrellevar esto, ¿no? No necesariamente en casa, sino que de repente con otras personas que no hayan sabido entender la, este, la situación que tienen sus hijos, ¿no? Ujú, bueno, con mi hijo mayor yo en inicial veía que había ciertos cambios en su conducta, porque ujú, cuando él era muy pequeñito, obviamente no le tomaba en cuenta. Tenía algunas cosas extrañas para cualquier padre, porque ya era mi segundo hijo, pero dije, bueno, cada niño tiene una característica distinta, así que no lo tomé mucho en cuenta. ujú, Cuando ya estuvo en inicial, comencé a ver más cambios ujú, y me parecían que ya eran cosas muy, muy similares o actitudes muy similares a un niño autista. ujú, Y cuando yo lo manifestaba en familia, no me lo querían creer. Entonces, bueno, yo tampoco no le di mucha importancia hasta que ya entra a primer grado. ujú, Cuando ocurre el cambio de inicial a primer grado, ocurren más cosas que yo no había notado, ujú, y más aislamiento, actitudes mucho más similares a un niño autista. Era un chico muy inteligente. De él no tengo problemas porque, como yo digo, este chico aprendió a leer, a escribir solo, ujú, aprendió a hacer la matemática solo. Yo no tuve que intervenir, nadie tuvo que intervenir. Un ujú, chico con un muy buen coeficiente intelectual. ujú, Pero el problema era la parte social. Y siempre él quería estar solo, intolerante a los compañeros. eh, Su forma de pensar es completamente diferente. La profesora le tomó mucho interés, la que le enseñó en los primeros años, ujú, y justo ahí fue donde le hacen el diagnóstico y ella me ayudaba. Incluso
había que explicarle a los profesores, y la psicóloga me dio unas separatas, las que yo iba sacándole copia e iba entregando profesor por profesor, explicándole cómo era la situación de mi hijo. Por ahí no había problemas. A medida que mi hijo ha ido creciendo y notando de que sus compañeros iban haciéndose más adolescentes, él notaba que se estaba aislando, o que lo estaban aislando, y su frustración era mayor, y cada vez mayor. Y ya desde antes también tenía una frustración similar, pero ya cuando se hacía mayor ya entraba como a la depresión, porque nadie lo comprendía. Entonces, al no comprenderlo, él estaba por un lado y los compañeros por otro. Claro, En claro, sí, sí entiendo. la clase, en las actividades, no, la preparación, en los ensayos para los festivales de danza, como él tenía una actitud diferente, el profesor lo dejaba de lado a veces. En otros años, dependiendo del profesor, lo animaba a que participe, pero por otro lado, a veces en otros años lo dejaba de lado, y él no participaba. Y me daba mucha pena ver a mi hijo aislado, ya no querían compartir con él, ya eran más jóvenes, con otras inquietudes diferentes a los que mi hijo tenía. Okay. Y eso sí me frustraba. Entonces, cada cambio que mi hijo tenía, por ejemplo, de inicial para primaria, de primaria para secundaria, terminó también la secundaria para la universidad, cada cambio que él tenía era un choque. También cuando ingresó a la universidad le chocó bastante. El primer ciclo lo perdió porque solamente iba a la universidad y regresaba a la casa. Me desaprobó 3 de los 4 cursos que llevaban en ese momento. Y así poco a poco tuve que explicarle paso a paso qué era lo que él tenía que hacer para digamos, para formar parte de con la parte administrativa, y explicarle cómo era mi hijo, qué es lo que mi hijo tenía, cosas. Y a mi hijo le decía, tú tienes que hacer esto, paso a paso, porque lo que tienen ellos es que siguen las cosas como que siguieran un manual, ¿no? Si no lo puedes dejar completamente a su libertad, porque lo interpretan diferente. Entonces, para que se acoplen a esta sociedad, tienes que darle un manual, tienes que explicarle paso a paso, tienes que hacer esto, y así fue como se fue acoplando a la universidad. Ya debería estar en los últimos años, creo que, ¿no? Sí. Porque él entró de 16, tiene 20, pero desgraciadamente por este tema de adaptarse a la universidad, él debe estar ya en el sexto ciclo. Ahorita va a pasar recién al 5º ciclo, debería estar en el 7º, pero está ahorita en el 5º por atrasarse poco a poco. Bueno, igual y es... Y también, como tú también... Dígame. No, adelante, por favor, adelante. Dígame. No, adelante. Como tú lo estás diciendo, ¿no? A veces la sociedad no sabe desconocimiento por X o Y, cómo se comporta o cómo es la actitud de una persona de esa condición. Entonces, por eso a veces hay respuestas de personas muy duras, muy de rechazo hacia una persona porque no conocen, no saben y son ignorantes del tema. No digo ignorantes por tal, sino que porque no lo conocen, pues, claro, simplemente sí. no lo conocen. Sí, claro. Sí. Por lo menos con Erly pasó un caso que tú me contaste, en un autobús, con una señora, él está parado pues tranquilamente, y claro, el autobús se mueve. Era más jovencito, o sea, todavía estaba en la secundaria. Era un niño, un adolescente todavía. Pero él se paraba y se pegaba a las personas. Sí, él lo hace porque el autobús lo llevaba, porque el movimiento lo llevaba. Entonces la señora lo tomó mal. Entonces pensó que era otra cosa. Pensó que la estaba manoseando, o él se estaba acercando para tocarse. Claro. Y lo comenzó a agredir.
mi papá estaba en ese momento con él, y bueno, hubo una discusión entre mi papá y la señora, ¿no? Había que explicarle a mi hijo que cuando estuviera en el autobús, o sea, él no entendía por qué, incluso él lloraba, y él me decía, pero tiene razón la señora. Yo me acerqué, le digo, pero lo que pasa es que la señora pensó que tú la estabas, le explicamos cómo es, tú le estabas tocando, tú le estabas fastidiando, que no era, o sea, esa no era la intención. Y él dice, pero yo lo hice. Sí, tú lo hiciste, pero ya entiendo tu punto. Le digo, yo sé que tú lo hiciste y él acepta que lo hizo, pero él también acepta que no lo hizo con la intención de manosearse o sobarse con la señora, sino que él no se daba cuenta. A veces, como son autistas, andan pensando miles de cosas, entonces él andaba en el bus andaba chocándose. Por eso le dije, mira, hijo, cuando estés en el bus, vas a agarrarte no de arriba, te vas a agarrar de los asientos y te vas a dar un paso para atrás y no te vas a tocar con nadie para evitarte problemas. Ya por lo menos ya me entendió, ¿no? Él no lo iba a entender si no lo vivía, había que explicárselo. Bueno, y la universidad también yo estuve presente porque, como te digo, yo estuve siguiéndolo a mi hijo hasta que él se pueda prácticamente independizar. Entonces le digo, ¿has averiguado la nota de un curso? No, me dice, entonces vamos a buscar al profesor. Fuimos a buscar al profesor, él abrió la puerta de su oficina, lo miró, él le dijo algo, y el profesor lo primero que hizo fue mirarlo de pies a cabeza. Después de mirarlo de pies a cabeza, le dijo que ingresase, pero a mí me pareció que lo estaba mirando de mala manera porque mi hijo, como no podía expresarse como cualquier otro muchacho, lo estaba considerando como que nada, o sea, la barrida fue de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, antes de decirle que pase como un menosprecio. Yo que lo estaba mirando, yo me sentí muy afectada. Mi hijo como que no se dio cuenta, pero yo sí, y a mí sí me dolió, no me gustó. Claro. Y lo mismo, casi algunas cosas le pasa a mi otro hijo. Pero tengo algo de experiencia, ya mi Adel tiene 11, es que en el inicial la profesora que le tocó como que no se esfuerza. Todos los colegios te dicen de que son, ¿cómo se dice? Inclusivos, ¿no? Inclusivos. Pero los profesores no están preparados para este tipo de niños. Entonces, ella le da hasta donde él pueda. O sea, es más, da la información para todos. Los que pueden aprender más, bien, y los que pueden aprender menos, ahí quedó. No le enseñan más. Entonces la profesora me lo saca al niño sin saber casi nada. Para esto, yo tuve que hacerlo evaluar para ya pasarlo a primer grado y me lo llevo a un colegio pequeño, porque para ellos son pequeños los colegios, y le advierto pues a la secretaria, le digo, mi niño tiene no le dije que tenía síndrome de Asperger porque todavía no lo habían diagnosticado, pero tiene dificultad para el aprendizaje y quisiera que me lo evalúe la psicóloga para ver qué podemos hacer para que no tenga problemas cuando inicie la primaria. Cita con la psicóloga, ella lo evalúa y lo primero que, después de la evaluación que fue ni de 10 minutos, me dice que mi hijo no está apto para su colegio, y esto que todos los colegios son inclusivos, ¿no? Que mi hijo no está para ese colegio, que me busque un colegio más pequeño porque ellos no lo pueden recibir. Cuando salí de esa habitación, me choqué con la directora de ese colegio. La conozco porque ya tuve un hijo un año en ese mismo colegio. Y la directora, igualito a mi hijo, también me lo barría con la mirada. Lo miraba así como que fuera una cosa extraña, un bicho raro, cosa que no me gustó. Pero no quiero hacerle problemas, así que me retiré.
Lo hice, y entonces dije, no voy a decir nada y lo voy a escribir a cualquier colegio sin avisarles que mi hijo tiene una conducta distinta. Así que lo puse en el colegio y dijeron, bueno, él va a tener que llevar uno o dos meses, como un vacacional para que se adapte a este colegio. Pero Claro. ellos no sabían nada de él. Pero apenas lo vieron, comenzaron a notar cosas y empezaron a comunicármelas. Como que me estaban advirtiendo que mi hijo era o tenía alguna condición. Pero yo seguía callada y no les decía nada, porque tenía miedo que también me lo rechacen y me lo saquen de ese colegio. Bueno, al final él se fue adaptando y como es cariñoso, lo, lo fueron, lo fueron queriendo, pero a él necesitaba que alguien esté pendiente. Terminó el primer grado sin saber leer, sin saber escribir. En el segundo grado, la profesora que lo recibe le dedica más tiempo y termina aprendiéndole a leer y escribir. Le toca tercer y cuarto grado con una misma profesora que no le daba importancia. El niño llegaba, siempre hizo eso. Llegaba a las 7:45, 8 de la mañana al colegio y hasta las 11 de la mañana él se dedicaba a dormir. Y la profesora no le decía nada. La primera no lo sabía, pero la segunda lo despertaba y le ponía ciertas condiciones para que, por ejemplo, le decía, si tú no duermes, te voy a dar tal cosa, y el niño como que ya lo convencía y lo tenía atento en clase, pero la de tercer y cuarto grado, no, lo dejaba dormir y ella me dijo que como que le daba miedo a mi hijo, porque cuando él se despertaba ponía una cara de molestia. Le digo, un niño de 8 años, 9 años, lo va a asustar, decía, lo va a asustar. Es usted la autoridad, usted póngase fuerte, le decía, porque él solamente puede estar molesto porque lo despertaron. Pero o sea, ella lo veía como que mi hijo era un niño agresivo y él nunca se portó agresivo en clase. Pero ella me lo dibujaba así, como que me da miedo. Y veo que encima de eso me lo pasan tercer grado. Yo sabía que sus notas no eran buenas y que mi hijo no estaba rindiendo. Me lo pasan a cuarto grado. Y en cuarto grado pero de tercero a cuarto yo le dije, dígame si mi hijo rinde para que repita, porque yo no veo que mi hijo esté rindiendo. Por lo menos ustedes me ponen que está rindiendo en la libreta, pero mi hijo no lo está. No, señora, lo estamos evaluando de acuerdo a su nivel. No, le digo. Que mi hijo tenga una condición de autista, porque ya tenía diagnóstico, es una cosa, pero de ahí a que ustedes permitan que mi hijo salga sin aprender es otra, porque como ya tengo la experiencia de mi hijo mayor, y mi hijo mayor es un niño que aprende como cualquier otro, solo que la parte social no la desarrolla como cualquier otro niño. Entonces yo decía, mi hijo es un niño inteligente. O sea, el que no se desenvuelva socialmente como cualquier otro niño no quiere decir de que no le van a ustedes exigir como cualquier otro niño. Él tiene la obligación de aprender y usted tiene que enseñarle, usted tiene que obligarle a que haga sus cosas. No o sea, si se duerme, lo deja dormir y encima me dice que lo está evaluando de acuerdo a su nivel. O sea, ¿a qué nivel se está refiriendo usted? O sea, lo está poniendo como que mi niño es un niño con un coeficiente intelectual de ponte de 70 y sobre eso me lo está evaluando. Yo sé que mi niño puede más. No es un niño, no tiene el coeficiente del mayor, pero es un niño normal, promedio. Entonces me molestó mucho que me lo aprueben para quinto grado. Lo tuve que sacar de ese colegio, me fui a otro colegio, pero ya un poco como a la defensiva me fui a hablar con la nueva directora y le dije, mire, tengo un niño que tiene esta condición. ¿Ustedes aceptan niños así? Sí, tenemos niños así, pero lo que pasa es esto, a mi hijo lo vienen aprobando año a año sin que mi hijo sepa nada. Mi hijo no sabe nada. Y lo están pasando. Yo quiero que mi hijo me lo bajen a cuarto grado. Me decía, por la libreta, ya no se puede hacer esos cambios. Déjenos averiguar. Al final mi hijo hizo cuarto grado el año pasado, pero se tuvo que hacer una jugada, pues, ¿no? De que convertirlo, hacer como que el niño estaba haciendo quinto grado
y que estaba repitiendo el 5º grado. Ya, claro, Y claro, claro, sí entiendo. hacerle el 5º grado, pero lo repitió. Ellos tratándolo de manera normal, exigiéndole como se le exige a cualquier otro niño. Nosotros también, y bueno, gracias a Dios estuvimos en casa todo el año pasado metidos acá. Ahí mi esposo le daba y le daba y le daba y le daba. El niño me ha rendido. Y el año pasado ha aprendido muchas cosas. Todo lo que no aprendió los 4 primeros años, digamos, lo aprendió en este año. Entonces el niño rinde. Y sí, siempre he renegado por el tema de que los gobiernos pasan y dicen de que la educación es inclusiva, pero, o sea, si lo vas a incluir, le tienes que dar las herramientas al maestro y al niño, porque no quiere decir de que el niño, o sea, el niño tenga un retardo mental, porque para eso hay otro tipo de colegios. Son niños con habilidades diferentes, pero con un coeficiente intelectual promedio. Y le tienes que enseñar lo mismo que los demás, pero le tienes que enseñar con otros métodos. O sea, te cuento, yo tengo un hijo que tiene TDAH, que es hiperactividad, que es el tercero. Y él tenía problema de aprendizaje, igualito me salió sin saber nada del inicial, entra al 1º grado, ya, pero para entonces le estábamos haciendo el diagnóstico. Y la profesora que me tocó en 1º grado me ayudó muchísimo, muchísimo. Ella tenía 25 alumnos, pero tenía 2 o 3 con problemas. A esos 2 o 3 niños se los jalaba, para evaluarlos no los evaluaba como los demás. Las preguntas eran los mismos, las mismas preguntas, pero ella los jalaba a estos niños individualmente a su carpeta y les planteaba la pregunta y los iba guiando, pero no para darle la respuesta, sino para que ellos ejecuten la operación. Y mi hijo, en 2 meses, aprendió a leer y a escribir. Los 2 primeros meses, marzo y abril, mi hijo ya estaba leyendo. Era por el interés que la profesora le ponía al niño, ¿no? Entonces, ahí sí fue inclusiva. Claro. Ahí sí la maestra, pero no todos los profesores lo hacen porque la norma diga que el colegio es inclusivo y todos los maestros son inclusivos y todos los maestros han aprendido eso. No, lo hacen por voluntad. Lo que debería hacerse es que a todos los maestros, a todos sin excepción, se les enseñe y se les pida que aprendan técnicas de enseñanza, porque no todos los niños aprenden de la misma forma. Incluso habiendo niños o personas en condición normal, por ejemplo, yo cuando estoy en el colegio no he tenido la misma facilidad para aprender que a otro compañero mío. Claro, claro, claro. Sí entiendo. Hay diferentes estrategias y los docentes, para llamarse maestros, tienen que aprender eso. Aprenderlas, yo pienso que tienen que buscar, pero no es también culpa de ellos. El Estado tiene que involucrarse ahí, porque el Estado tiene que darle las herramientas a los maestros. Lo que pasa es que cuando te hablan de inclusión, y así ellos no lo quieran ver, no lo quieran aceptar en los colegios, el hecho de que tú te hayas graduado como maestro de inicial o maestro de primaria, no quiere decir que tienes la capacidad y las herramientas para manejar a una persona con una condición diferente. No, claro. No es igual trabajar con niños, entre comillas, normales, por decirlo de alguna manera, con unos niños con condiciones diferentes. Por eso es que existen los profesores especializados o con especialidad en ese tipo, para trabajar con ese tipo de condiciones. Y los colegios o le dan la especialización a los profesores o tienen que contratar profesores que tengan esa especialidad. Porque todos los profesores van a hacer lo que hacen mucho. Los relegan y solamente lo que hacen es, vamos a ponerle la nota para no estar haciéndonos mucha cuestión, le ponemos que está bien y listo, y se acabó. Y lo pasamos para no tener problemas. Pero entonces no le están haciendo un bien a los niños, le están haciendo un daño a los niños. Claro. Entonces, pero ya ahí, como dice mi esposa, tiene que entrar el gobierno tiene que presionar, no solamente a los colegios públicos, sino también a los colegios privados.
privado tienen que metérsele muy bien la lupa con ese tipo, con ese caso. Sí, El- sí, sí. Cuando yo les entregaba las copias a los profesores de mi hijo mayor, le llevaba la copia, le decía, ellos lo leían y decían, me agradecían porque me decían que ahora sí entendían cómo lo podían manejar. Por ejemplo, lo que me decía la psicóloga, los niños con síndrome de Asperger no les gustan las sorpresas. Entonces, ¿qué pasó una oportunidad con mi hijo? Él estaba en la clase de computación y a él le gustaba, le encanta todo y le encanta enseñar. ¿Qué pasó? Que dice que los niños no entendían, todavía estaba en tercer grado de primaria, hablo de mi hijo mayor, él no entendía y él se comenzó a distraer enseñándole cómo era el procedimiento a todos sus compañeros. Entonces, cuando él se acerca a su computadora para trabajar, ya el tiempo se le vencía. Y el profesor lo que dijo es, bueno, se acabó el tiempo, sonó la campana, se acabó el tiempo, apaguen las computadoras. Mi hijo dice que se quedó mirando en la computadora fijamente y dice que los ojos se le pusieron vidriosos, tanto así que el profesor se asustó. Se paró, agarró la silla, la puso debajo de donde estaba o sea, a la altura de donde estaba el reloj, y lo quería alcanzar el reloj para romperlo, porque él decía, odio el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo? Porque decía que o sea, el tiempo se había vencido y le habían quitado el tiempo, pero no le echaba la culpa a nadie, sino la culpa era del tiempo y de ese reloj que había dicho que se acabó el tiempo para que él pueda desarrollar su práctica. Entonces, cuando yo se lo comento a la psicóloga, me dice, una de las características de los niños con síndrome de Asperger es que a ellos no les gusta la sorpresa. Dile a su profesor que para la próxima advierta con anticipación. Ya, por ejemplo, faltan 5 minutos para acabar la clase. Entonces, cuando él le advierte, el niño está preparado y ya sabe que le falta poco para acabar la clase y que ya tiene que o corre o ya ve cómo lo resuelve. Pero si de frente le va a decir se acabó la clase, lo va a sorprender y a ellos no les gusta. Lo mismo ocurrió cuando él cumplió 6 años y, y yo le hice una fiesta sorpresa y mi hijo prácticamente me votó a todos los invitados. No quiso la sorpresa porque él tenía un plan, una compañera que cumplía años el mismo día. Entonces él me decía, me voy a la fiesta de mi amiga, luego regreso a la casa y me cantas mi happy birthday con mi torta. Pero él pensaba que iba a ser con el núcleo familiar, mis papás, mis hermanos, nosotros, nada más. Entonces yo le dije, no, es tu cumpleaños, le digo, mejor lo hacemos, no vas a ir a la casa de tu amiga, es tu cumpleaños. Y él como que no lo aceptó. Y encima de que no lo aceptó, yo lo sorprendo porque cuando él sale de su habitación o llegamos a la casa, había mucha gente en la casa. Y se comportó terrible. Me estaba botando los invitados. Me decía, bótalos que no los quiero ver. Entonces yo dije, tiene razón. O sea, ahora ya entiendo por qué mi hijo votaba a la gente cuando la psicóloga me dijo de que a ellos no les gusta la sorpresa. Dije, ahora ya entiendo por qué mi hijo no quería a los invitados en ese momento. Y así una serie de cosas, que no tienen nada que ver con la parte intelectual, sino con la parte, digamos, social, personal, social. Ese es el problema con ellos. Y como te digo, así muchas cosas aparecían en el manual, digamos, en las copias que me dio la psicóloga y les sirvió a los profesores. Esa información es la que deberían entregarle a los maestros. La misma, digamos, una copia similar se la entregué a la profesora de mi hijo menor, de la que te dije que era de tercer y cuarto grado. Le pregunté a la directora, que también estaba muy al tanto de mi hijo, si la maestra le había comentado que yo le había entregado una separata y la directora no tenía conocimiento. Y después de algún modo me enteré que ni la profesora misma lo había leído. O sea, eso es a lo que me refiero. Si el colegio es inclusivo y yo trabajo como profesor, trato de informarme cómo puedo yo tratar con personas
con características diferentes. Ujú. Digamos, niños con síndrome de Down, incluso con coeficiente intelectual, síndrome de Down, están estudiando en universidades o en colegios normales, Sí, claro. digamos, normales, regulares. O sea, Ujú. solamente, digamos, los colegios especiales son para personas, digamos, que no pueden llegar al coeficiente y el profesor tiene que darle otro tipo de enseñanza, ya es diferente, completamente diferente al currículum normal. Ujú. Qué interesante todo lo que me cuentan. De verdad que a lo largo de la carrera universitaria he tenido bastantes entrevistas y creo que es de verdad una de las que más me ha informado, o sea, me ha hecho ver una realidad distinta, pues, ¿no? Porque, eh, o sea, yo también soy padre y de por sí en un hijo que no tiene autismo, que no tiene este síndrome de Asperger, de por sí la crianza es difícil. Entonces, enfatizar la dificultad que es no solo poder desarrollar a tu hijo cuando tiene este síndrome del Asperger, sino que lidiar con el entorno, ¿no? De que, no de que el entorno no esté preparado para poder asimilarlo, porque al final, como usted menciona, y lo he podido notar yo también, son ciertas características que son, se podría decir, claras, ¿no? Y que de tener conocimiento se pueden sobrellevar de mejor manera. Es decir, o sea, Claro. no es que sean cosas totalmente que salgan de un momento, o sea, que tú desconozcas totalmente. Hay estudios respecto a eso y se puede detener la información adecuada, sobrellevar de mejor manera esos momentos tanto como para el maestro y como para el alumno y la familia nuclear, pues, ¿no? Pero de verdad que yo admirado de verdad con la labor que ustedes tienen, eso de involucrarse con un hijo de esa manera, ¿no? De ir salón por salón, profesora tras profesora, dándole la información para que tu hijo pueda rendir mejor académicamente, incluso, ¿no? Cualquier otra persona de repente lo vería en el lado más fácil, como que no, ya mientras me lo pasen de año, suficiente, ¿no? Pero no, o sea, el interés genuino que tienen ustedes porque pueda tener una experiencia académica verdadera, ¿no? Donde se adquieren conocimientos y que pueda posteriormente aspirar a más y ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Claro. Si tiene el coeficiente intelectual y es más, yo, bueno, he visto documentales, he visto incluso hasta una serie que uno podría decir, no, pero esa serie está muy alejada de la realidad, pero se llama Atypical, que es de Netflix. Es sobre un niño que tiene también este síndrome de Asperger y bueno, obviamente tiene pues no muestra totalmente la realidad porque al fin y al cabo es una serie, pero te enseña de cierta forma, te enseña y es valioso que los padres tomen esa bandera, pues, ¿no? Para luchar por sus hijos, para que ellos puedan tener... Porque si bien es cierto, y disculpa que te Sí, sí, interrumpa, claro. como tú dices, es muy fácil que a mí me digan, no, sí, ya pasó. Y como tú dices, yo, si no me interesa, si no estoy, en verdad, interesado en que él aprenda, digo, ah, qué bien pasó. Ujú. Pero si no te permitimos eso, ¿qué va a ser de él cuando ya nosotros no estemos? Exacto, claro, claro, claro. Entonces, yo prefiero que nosotros nos llamen lo que nos llamen fastidioso, chinchoso, odioso, y estemos ahí fastidiando a los profesores y fastidiándolos a ellos, y porque yo con el menor, sí, yo le tengo un chichón hecho ya, hermano, yo ese lo tengo aburrido ya, porque cuando se me quiere aflojar, yo lo tengo ahí y lo trato como se trata a un niño normal, como es corriente. Tal cual, claro, claro, claro. Porque otro error que cometen muchos padres, primer error que comete un padre que tiene un hijo así, es no querer aceptar. Ujú, Está la acción. ujú, Y eso no te permite ayudarlo. ujú. Claro, claro, claro. Otro error es que cuando lo aceptan, quieren tratar al niño como que pobrecito. Pobrecito. Ajá. Y ese es un error peor todavía. Exacto. Porque ellos saben y se aprovechan también. Entonces, Claro, no, claro. la idea es que ellos sean más adelante unos seres que se puedan valer por ellos mismos, Ujú, que Sí, puedan tener hasta su familia y todo, porque lo pueden. Lo único es que ellos aprenden de una forma diferente, pero te ujú. puedo asegurar que nuestros
puede sorprender a cualquiera. El coeficiente Mm. intelectual de esos niños no es normal, o sea, es algo brutal, algo loco. O sea, se saben cosas que tú, a mí me costaría una década poder aprender algo, porque De mi hijo me decía, verdad. mi hijo mayor, el mayor, el que estudia matemáticas, es un cráneo. O Ah, sea, él está haciendo él estudia matemática pura, matemática en computación. Máquina. O sea, está haciendo ¿cómo se llama? Computación científica, está estudiando. ¡Wow! claro, Es lo que le gusta, es matemática, prácticamente matemática pura. es matemática pura. Y lo que me Imagínate. falta, quiero trabajar con él, y no se ha podido por el tema de la cuarentena, y ahí vamos, él mismo me dijo el año pasado, en enero, febrero, que quería buscar su trabajo, Ujú. pero yo tenía que, digo, me parece excelente que él quisiera trabajar porque él ya quería manejar sus cuentas de ahorro, sus tarjetas y todo lo demás, Ujú. pero tenía que guiarlo porque todavía hay cosas que le faltan para adaptarse a la sociedad. Ujú. Entonces, le digo, sí lo vamos a hacer, pero vas a trabajar. Tienes que trabajar primero en tu relación, porque hay muchas cosas que todavía, él no tiene mucha paciencia con las personas, Ujú. se altera fácilmente y tengo que pedirle que maneje mejor sus emociones. Ujú. Entonces, todavía le digo, poco a poco vas a trabajar, tienes que trabajar, pero tienes que buscarte primero un empleo que se adapte a tu forma de ser. Sí, claro. A mí siempre me decía, la psiquiatra me decía, que me ponía un ejemplo, su psiquiatra de él, que tenía una paciente, hija de médicos, y estos médicos tenían una pequeña empresa de material biomédico. Entonces, Ujú. ¿qué hacían con su hija con síndrome de Asperger? La ponían a hacer torundas de algodón. Y yo le decía, doctora, yo no quiero eso para mi hijo. Yo sé que mi hijo puede dar más que enrollar torundas de algodón. Yo sé que son personas que trabajan mejor aisladas, pero mi hijo podría trabajar muy bien, digamos, solo, haciendo su trabajo de oficina, pero Claro. dentro de una empresa. No metérmelo ahí, cerrarlo ahí en una habitación para que haga torundas de algodón. Mi hijo puede más. Y Claro. tengo así muchas historias que me cuentan también de niños así. Por ejemplo, me contaron de un muchacho de clase alta que sus papás, como sabían que tenía este síndrome, se sentaron a la mesa todos a desayunar y le preguntaban al hijo, digamos, al otro de sus hijos, qué tenía pensado estudiar ahora en la universidad, Uy, sí. el Ujú. colegio. Todavía no tengo ni idea. Y el Ujú. otro muchacho con el síndrome le dijo, yo sí, papá, yo sí sé lo que voy a hacer. Le pusieron la escuela, dice más, una de las más caras de fotografía porque vivía, ¿no? Pero maltrataba de su forma de ser. Ujú. Entonces, no sabían qué hacer, y el chico mismo ya se había averiguado una Ujú. escuela. Entonces le dijo, papá, mamá, yo ya tengo mi escuela donde voy a estudiar. Y cuando vieron la dirección se asustaron los papás porque ellos estaban en La Molina y el muchacho quería estudiar en Barrios Altos, asustadísimos. Entonces, ¿qué hicieron los padres? Dicen, bueno, no te podemos quitar ese deseo, Ujú. pero lo que hicieron era contratarle un taxista que Ujú. lo llevara y lo recogiera de la escuela que quería, en el lugar que él quería. O sea, ellos pueden dar mucho más. Conozco médicos que tienen el síndrome, conozco más que nada en mi círculo, que son los médicos, enfermeros me he visto, pero lo he visto en los médicos, Ujú. que muchos no se dan cuenta y a veces también hacen sus comentarios un poco burlones respecto a sus actitudes, pero como yo sé y he vivo con mis hijos, le digo, no lo traten mal, yo ya más o menos sé cómo tratarlos, no lo traten mal, no se burlen, porque yo a veces siento que se están burlando de mi hijo, cuando se Ujú. burlan, a veces son internos de medicina o mismos médicos, ya, y la gente dice, no, no, no. Había un médico que las chicas me decían, anda tú, porque tú lo puedes entender, y me mandaban a hablar con él. Ujú. ¿Se ha bloqueado la pantalla? Sí, está un ¿Se bloqueó la poquito. pantalla? Sí, Ah, está. ya. Creo que es mi internet. A ver, espérame.
Ya, creo que ahí va a estar. ¿Me ven? ¿Sí? Sí, 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 Ah, sí, ya. sí. Sí, sí, está un poquito. Y bueno, ajá. Así como esa serie que hay una serie ¿de qué era? De Warner, creo que es, donde hay un chico que es médico, The Good que no sé Doctor. cómo se... The Good Doctor. Ajá, Buenaza, muy ajá. buena. Claro, sí lo he visto. Sí lo he visto, sí lo he visto. Sí, entonces eso es lo que yo he visto en algunos médicos, y es así como se portan mis hijos. Y yo miro he visto no la veo siempre, pero lo poco que he visto, veo cómo sus compañeros se esfuerzan. Algunos no lo entienden, pero se esfuerzan por trabajar con él y entenderlo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el chico tiene el deseo de decir algo y a pesar que sus colegas le dicen, espérate que yo lo voy a decir, él se lanza y lo dice y Sí, sí, luego lo sí. arregla, No, luego lo trata de arreglar. y además que en ese caso, en el caso de la serie, este personaje principal es prácticamente un genio, es alguien con el coeficiente intelectual muy alto. Y por lo que ustedes me dicen y por la información que ya yo manejo, existen muchas personas que tienen el síndrome de Asperger que, como ustedes dicen, no significa para nada que tenga que ver con su coeficiente intelectual. Es más, incluso hasta a veces es lo contrario. O sea, que tienen habilidades que son sobresalientes, ¿no? Y por eso, como, o sea, ser médico no es algo fácil, pues no, imagínense, yo no podría. O sea, que yo, muchos genios que conocemos han tenido ese síndrome. Lo que pasa es que antes no se conocía. claro, ese es también otro tema. Antes, Por toda la biografía y toda la vida que han sacado de ellos, ahí había algo de eso. Pero siempre han sido solitarios. Sí, eso sí, eso claro, sí es. es una Ellos tienen su característica, mundo. ¿no? Claro. Y una consulta ya para culminar, porque ahorita el Zoom me va a votar seguramente, y esta consulta es importante. ¿Ustedes qué esperan de sus hijos? Los dos hijos que tienen Asperger, bueno, su hija también, bueno, que tiene, ¿qué me dijo que tenía? Bueno, ya se me fue ahorita. No, mi varón es mi varón. Todos son varones. ¿A tu hija? Sí, sí, Tu sí, hija ajá. Tiene un retardo psicomotor. Sí, exacto, retardo psicomotor. ¿Qué Algo esperan parecido ustedes? a eso mismo. Algo parecido. Sí. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan que ellos Sean personas logren? independientes, Ujú, que vivan de modo independiente, que se puedan desarrollar dentro de la sociedad de manera normal. ujú, No espero más que eso, simplemente que sea una persona más y que sea aceptada por todos los demás. Sí. ujú. La idea del esfuerzo y de mantenernos ahí es que, si bien es que sean personas independientes, personas que se puedan adaptar a la sociedad tranquilamente, porque tienen por lo menos la inteligencia para realizar cualquier trabajo que ellos deseen realizar o de lo que estudien, también es que el día que uno parta o el día que uno ya no pueda estar tranquilo de que ellos tienen las herramientas, de que ellos ya están valiéndose por ellos mismos y uno poder decirlo, para decirlo de una manera, poder partir de este mundo tranquilo, porque Tranquilo. la preocupación de nosotros, los que tenemos hijos así, es que qué va a ser de ellos cuando ya nosotros no estemos. Claro, claro, claro. Es una Esa es la preocupación. preocupación. Debe ser algo que les ronda en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Como que algo que tienen que decir como Siempre. que Que resolver. tengo que encargarme de esto, ¿no? Antes de ya estar mayor y antes de cualquier cosa, tengo que resolver este tema. Uy, se me colgó, creo. Sí, sí, Sí me escuchan, ¿no? esa es la realidad. Y Sí, sí, sí. ustedes díganme, ¿qué mensaje ustedes podrían transmitirle a las personas en general para que tengan más empatía con las personas que tienen el síndrome de Asperger? ¿Qué les dirían? Mira, yo particularmente, y creo que compartimos el sentir, es que los respetemos igual como respetamos a cualquier otra persona. Ujú, Son un ser vivo que merecen respeto, que merecen la ayuda que se le pueda brindar, que los como una persona igual. No, no, ujú. no. Yo lo que les pido a las personas es respeto, consideración e inclusión. Es lo que yo le pediría a la gente. Y yo le recomendaría a la gente que hagan eso. Porque esos chicos los pueden sorprender. Claro, sí, totalmente, totalmente. Y al final es creo que lo que en parte todos queremos, ¿no? O sea,
ser incluidos, ser parte de que todos nos tratemos como iguales, ¿no? Y que todos tengamos las mismas oportunidades también. Sí. Eso es muy Claro, importante, porque al final bueno, yo creo que lo que debe determinar una oportunidad, ya sea laboral o estudiantil, es el tema netamente pues ese, ¿no? O sea, el tema académico, porque como ustedes dicen, de repente hay empleos que se pueden amoldar mejor al perfil de un niño, un adolescente, un joven con Asperger y las puertas tienen que estar abiertas, ¿no? Entonces hay que hacer hay bastante trabajo que hacer ahí, tanto de parte del claro, Estado como de las ONGs que ven este tema, de los mismos padres de familia también, porque así como ustedes, muchos son conscientes de que es una lucha constante, de que no es algo que se le pueda dejar enteramente al Estado, ¿no? Porque sabemos también que aquí en Perú el Estado, lamentablemente, cómo es. Entonces, pucha, de verdad que les agradezco bastante. Ya voy cerrando la entrevista, sorprendido con toda la claro. información que me han dado, de verdad que bastante trascendental para mí, las experiencias que ustedes han vivido. Me generan mucha empatía, me pongo en su lugar y veo, y saben que veo tanto de parte como de ustedes y de sus hijos, valentía y amor, ¿no? Amor entre ustedes, que es lo más importante. Los padres al final lo hacen por eso, netamente por amor a su hijo, porque quieren que salga adelante y de verdad que, así les digo, de una vez, desde el primer ciclo hasta que ya voy a graduarme este ciclo, la entrevista más disruptiva que he tenido, que me ha abierto más los ojos, de verdad. De verdad, mis respetos para ustedes. Muchas gracias. Voy a esforzarme un montón en este proyecto, ya estamos avanzando ahí, así que, y a ver qué cambio podemos hacer. Les recomiendo, no sé si ya lo sigan, ya es conocida, se llama Soy Autista y qué, es una asociación que ya tiene bastantes años en funcionamiento, en donde se No la conocí. deberían unirse a sus redes sociales. Ahí yo las busco si quieren y se las paso, porque incluso, si no me equivoco, ahí comparten experiencias, comparten ayuda, contactos, también, y todo tipo de cosas, ¿no? Hacen labor social y un montón de cosas, y al final es importante también estar enterados, ahorita que hay tanta digitalización y que es fácil, ¿no? Llegar a la información, estar enterados y formar parte de algo, ¿no? Muy bonito, desde cualquier punto del eslabón, ¿no? Como comunicador, o sea, transmisor de la información y como parte de la organización, como sea. Así que les agradezco nuevamente mucho. Yo creo que de repente, si ustedes tienen tiempo, de acá a unas semanas puedo volver a molestarlos para ver qué tal va como el proyecto y nada, muchas gracias, mucho gusto Igual- conocerlos, de A ti. verdad. El esfuerzo que ustedes Igualmente. ponen me ha dejado, pero sin palabras, de verdad. Muchas gracias. Muchas No, a ti. A gracias. todos. Buenas noches. Buenas noches, Chao. chicos. Buenas noches.